Información contrastada. 7 de la mañana con 31 minutos. Enrique Serrano, él es parte y es miembro del Cabildo por el Agua aquí en la ciudad de Cuenca y ha venido trabajando durante muchísimos años atrás en el tema de la preservación de las fuentes hídricas, el tema de no a la minería en lugares sensibles del nacimiento de fuentes hídricas en la ciudad de Cuenca. El día de ayer se dio una rueda de prensa en la glorieta del Parque Calderón, en donde se hicieron algunas declaraciones y denuncias en relación a la evaluación al estudio de impacto ambiental que fue desclasificado. Se levantó la reserva que había sobre este estudio de impacto ambiental de Quimsacocha o de Loma Larga, como quieran decirlo. Quisiéramos conocer qué es lo que se ha podido investigar, Enrique, qué es lo que ustedes han podido recabar como información del contenido de esta evaluación que se hace al estudio de impacto ambiental en una área compleja, difícil, muy sensible como es el área de Quimsacocha. Buenos días y bienvenido a la W. Gracias por brindar la oportunidad de conversar e informar a nuestros conciudadanos, a nuestros vecinos de acá de Cuenca. Bueno, permítame un poco dar una información general. El gobierno central ha entregado concesiones en el área del macizo del Cajas por alrededor de 46.000 hectáreas. Esta es una cifra al año 2020. Una de las concesiones es la entregada a la compañía Dundee Metals en el proyecto Loma Larga o Quimsacocha, que está compuesta de cerca de 8.000 hectáreas y compuesta de tres áreas. Una área es Cerro Casco por 2.552 hectáreas, la otra área es Cristal por 2.240 hectáreas y la área de Río Falso por 3.168 hectáreas. Es en esta última área, 3.100 de Río Falso de 3.168 hectáreas, donde se ha encontrado el cuerpo mineralizado. La compañía ha avanzado con la complicidad del gobierno central y de la desatención a la SUAY y el desinterés hacia la SUAY y hacia Cuenca, ha avanzado hasta presentar un estudio de impacto ambiental al Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, para de esa manera ya iniciar la fase de explotación en la zona de Río Falso del cuerpo mineralizado, que según los estudios de ellos tiene una extensión de 1.500 metros de longitud por alrededor de 400 metros de ancho y 80 de grosor, y que se encuentra a 120 metros de profundidad. Justamente ellos quieren entonces, con este estudio de impacto ambiental, indicar que no ocurre nada, que no va a pasar nada con el agua, con las fuentes de agua, de donde toman 160.000 inscritos o clientes o usuarios de etapa. Ese es alrededor de la cifra global, 160.000 personas. El gobierno central y la empresa ha querido indicar que la acción de ellos no afectaría sino a unas pocas comunidades o a unos pocos usuarios de algunas parroquias rurales del Cantón Cuenca. Pero esto no es así. Esta acción de ellos afecta al agua que consumimos 160.000 familias del Cantón Cuenca, es decir, alrededor de 600.000 personas. Justamente para poder tener argumentos y tener una opinión clara, se estableció y se logró que la consultora colombiana Terrae revisara este estudio de impacto ambiental que ha sido aprobado en primera instancia por el ministerio correspondiente. Y justamente hoy a las 5:30 de la tarde, en el Salón Las Monjas de la Facultad de Economía, se van a presentar en detalle los resultados de este estudio, de esta auditoría crítica del estudio de impacto ambiental presentado. El día de ayer en la rueda de prensa se dieron algunos adelantos. Entre esos adelantos del contenido del estudio de Terra están los siguientes. Primero, la contaminación del agua, la contaminación de las fuentes de agua. ¿En qué sentido? De hecho, en la naturaleza a través de millones de años ha logrado equilibrios y mantener y conservar ciertos elementos químicos, metálicos, en condiciones de equilibrio y de no afectación grave a la vida humana. Pero con la actividad minera esto se va a trastocar y se va a alterar ese equilibrio de tal manera que la presencia de elementos químicos va a ser muy elevada y va prácticamente a inhabilitar la calidad de agua de las fuentes de los ríos Irquis y Tarqui,
Ese es el primer elemento revelado por esta consultora. El segundo, también de importancia, se refiere al manejo y a la acumulación de desechos y de basura de la explotación minera. Para darle una idea, estimado licenciado, la ciudad de Cuenca diariamente más o menos produce 500 toneladas de basura, las partes de las cuales es separada para utilizarla en la producción de abonos, de compost y de humus. Bueno, la explotación minera en Quimsacocha o Loma Larga es 7 veces. Van ellos a extraer diariamente 3.400, 3.500 toneladas diarias de roca, las van a someter a un primer proceso de trituración y luego a un proceso de molino en el que prácticamente le convierten a estas rocas en polvo, luego le someten al procesamiento químico y lo que resta y que no es utilizado es depositado en lo que se conoce una represa de relaves. ¿Cuál es el volumen de lo que ellos van a producir en los 12 años de explotación minera? Van a producir a este ritmo que estoy mencionando, de 3.500 toneladas de roca diaria, 14 millones de rocas. ¿Qué van a hacer con esas 14, con esas 14 millones de rocas? 6.500.000 toneladas de roca van a ser reintroducidas en la mina subterránea y las otras 5.500.000 toneladas van a ser depositadas en este gran recipiente o contenedor denominado relavera. Pero ¿qué es lo que ocurre? La propia empresa minera ha determinado que sus dos productos que van a extraer de esto, que son concentrados, así lo denominan, uno, concentrado de oro pirita y dos, concentrado de oro cobre, ellos señalan en el concentrado de oro cobre que hay un contenido de 8.5% de arsénico puro. Pues bien, en esta relavera, en la basura, después de triturar y de obtener este concentrado, ellos van a dejar miles de toneladas de arsénico. Ese arsénico va a estar expuesto y va, con la acción de la lluvia, con el paso de los años, a desbordarse y a contaminar todas las fuentes de agua. Pero no solamente este es el riesgo, sino que la represa o la estructura que contendría esta cantidad de relaves y de material de escombros está sometido a enormes riesgos y la posibilidad de que se rompa y se origine una precipitación por la cuenca del río Irquis principalmente, llegaría al río Yanuncay también, y todo eso vendría hacia Cuenca. Es decir, tendríamos una nueva inundación con lodos tóxicos que inhabilitarían de manera perpetua todos los suelos y la contaminación sería enorme. Pero no solo es este el motivo de la alerta para todos los azuayos, para todos los cuencanos, estimado licenciado, sino que este es solamente una de las explotaciones que esta compañía, con la complicidad del gobierno nacional central, realizaría en la zona, porque son 8.000 hectáreas que ellos tienen disponibles para continuar explorando, perforando y encontrando nuevos cuerpos mineralizados y, por tanto, iniciando la fase de explotación. Es decir, es una situación terrible. Pero no solo está en esta zona de la parroquia de Victoria del Porteto de Baños, que pertenecen al Cantón Cuenca, sino las concesiones están en los cantones San Fernando y el Cantón Girón. Pero no solo están en esa zona, sino en toda la zona del macizo del Cajas, que fue declarada zona de la biosfera, zona de la reserva de biosfera a nivel mundial por la UNESCO en el año 2013. Ellos, el gobierno central ha entregado a troche y moche, como que fuera terreno que no importa, a varias compañías mineras para que hagan exploraciones y, por tanto, planeen hacer explotaciones de recursos minerales en toda esa zona y afectando todas las áreas de recarga hídrica y de protección hídrica de los ríos Machangra, del río Tomebamba, del río Chulco, del río Yanuncay, del río Irquis. Es decir, simplemente se pretende con esto favorecer a las transnacionales mineras y dejarnos a los usuarios de Cuenca, hasta 160.000 familias sin agua. O sea, es una situación totalmente grave, gravísima, y todos los cuencanos y azuayos tenemos que reaccionar, salir a las calles, porque si no nos quieren escuchar por las vías legales o administrativas como hemos estado argumentando,
Realmente, si no quieren escuchar la voz de Cuenca, que ya en la consulta popular del 2021 dijo el 80 y más por ciento de azuayos y de la población que habita acá, dijimos que no queremos explotación minera en las áreas de reserva y de recarga hídrica. Es decir, tenemos que salir a defender nuestro recurso del agua. Así de simple, lamentablemente el gobierno central esconde la información. Y ahí que un estudio como el de la compañía consultora Terra es muy importante porque viene a sumarse, licenciado, a los estudios ya hechos por técnicos y expertos azuayos y cuencanos, entre ellos el propio ingeniero Galo Ordóñez de Espinosa, el eximio hidrólogo de acá de Cuenca, que ya advirtió un informe correspondiente al directorio de Etapa, de tal forma pues que la primera intención de mi intervención, licenciado, es alertar y ponernos y digamos manifestar que estamos con los pelos de punta del susto y de la amenaza que esto significa y por tanto queremos alertar a todos los habitantes de Cuenca. No podemos permitir por ningún momento que nos dañen lo mejor que tenemos, nuestro patrimonio natural, las fuentes que están en la zona del páramo del Cajas, que dan lugar a nuestros 4 ríos que nos han permitido disponer de agua de muy buena calidad para nuestro consumo. Debo indicarle que Etapa toma el agua de todos estos 4 ríos y obviamente las procesa y distribuye a través de un sistema interconectado. Entonces, el daño en cualquiera de las fuentes sería también transmitido por todo el sistema de distribución. Etapa, más o menos en sus 6 plantas potabilizadoras, recibe diariamente un caudal de casi 3.000 litros de agua por segundo. A esto se suma todo el suministro de agua que el páramo del Cajas da a los sistemas de administración de agua potable de parroquias rurales, de comunidades para uso humano y también para las juntas de riego para uso agropecuario. De tal manera que esta riqueza es inconmensurable, es decir, no puede de ninguna manera ser destruida por la corrupción de los ministerios de energía y minas o del mismo Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, que se subordina a los intereses de estas grandes transnacionales que lógicamente después de que hacen la explotación minera se van, ellos van llevando sus recursos y desaparecen, pero nos dejan daños a perpetuidad. Esto es el primer punto que quería que usted me ha permitido exponer. Realmente es una situación tremenda, mi estimado licenciado Rubén. Enrique, le he escuchado con profundo detenimiento y además lo he hecho durante todos estos últimos años, un seguimiento bastante exhaustivo de lo que usted acaba de mencionar y que tiene mucha razón en lo que dice. La gran pregunta es, ¿o los ciudadanos no nos damos cuenta de qué es lo que está pasando y cuáles podrían ser los efectos a futuro? Si voy a poner un simple ejemplo, no tenemos agua un día, ¿qué es lo que pasa? Todo el mundo se empieza a angustiar. Imagínese que no tenga 2, 3, 4, o que de pronto tenga un agua contaminada. El agua es vida. Si no hay agua, no hay vida. Así es de simple el tema. ¿De qué ha servido que la consulta popular y los cuencanos se hayan pronunciado, como usted bien lo manifestó, con más del 80% a favor de no minería en lugares sensibles donde hay nacimiento de fuentes hídricas? ¿Y qué pasa con la inobservancia de las autoridades? Porque esto pasa por un tema de autoridades, Enrique. ¿Por qué hay inobservancia a ese nivel de las autoridades? Porque no me puede decir que las autoridades no saben lo que usted está acabando de mencionar. Creo que lo conocen perfectamente. ¿Por qué inobserva? Licenciado Rubén, ha habido un proceso de educación, de andragogía, digamos, porque obviamente el gobierno central, y este es un problema, el otro problema, Rubén, grave, el centralismo. Es decir, el gobierno central del Estado unitario nos esconde información. Nosotros mismos, para poder tener acceso a esta información, hemos tenido que elaborar bastante, indagar, buscar aliados para que nos consigan la información, porque el gobierno central tapa. Realmente la consulta del 2021 fue un evento también de educación, de alerta a la ciudadanía. Ahora bien, ¿quiénes son los responsables desde el lado de las autoridades? Primero, la gerencia de Etapa y todo el personal técnico de Etapa. O sea, Etapa conoce esto a cabalidad.
Lamentablemente el gobierno central empezó a chantajear al gobierno municipal desde la época del gobierno anterior del economista Correa, diciendo pues que, por ejemplo, que si Cuenca se oponía a la explotación minera en Río Blanco, usted recordará o recordemos que la mina de Río Blanco vino a ser inaugurada por el ahora sentenciado delincuente ingeniero Jorge Glass. Digamos, entonces el economista Correa decía que si no hay la minería, no hay el tranvía, se imagina, y el tranvía fue otra imposición del centralismo. Entonces, la consulta del 2021 fue una manera de alertar, una manera de educarnos todos. El siguiente responsable es el señor alcalde y es el consejo cantonal con los concejales, pero también está la prefectura de la provincia de La Suay, pero básicamente el consejo cantonal, porque ¿cuál es la empresa que suministra agua a las 160 familias, 160.000 familias? Es Etapa. Entonces, a Etapa le corresponde alzar la voz. Lo ha estado haciendo en muchos casos, ha definido áreas de conservación y de uso sustentable, etc. Está también responsable en este campo todo el sistema administrativo de la Junta de Agua del proyecto Nero. Es decir, y todas las otras juntas de agua potable que hay en las parroquias rurales del Cantón Cuenca, no solo hacia el lado sur, sino hacia el lado norte. Entonces, ellos son los responsables, pero yo diría es Etapa y su dirección, las gerencias de etapa ambientales, las que deben salir adelante y no someterse al chantaje del gobierno central que dice no les envío las alícuotas para el pago del tranvía, de la deuda del tranvía, o no les envío las porciones que corresponden o simplemente demoran. Pero lo del agua es fundamental y sustancial. Penosamente, también la Cámara de Industrias de Cuenca recibió en su seno a esta compañía minera anterior a la Dundee Metals, que era la INB Metals. Entonces, nuestra función como cabildo es alertar y educar e informar en esta materia tan grave. Pero insistimos, son las autoridades como el señor alcalde, los concejales y toda etapa. Obviamente, las universidades de Cuenca también que deben hacer presencia y deben reaccionar ante esto, mi estimado licenciado. Por otra parte, también acá en Cuenca nos hemos acostumbrado a no informar a nivel nacional. No sé si hay una medición o estudios de cuánto de lo que acá sucede y comunicamos o es comunicado a nivel nacional. Entonces, en ciudades como Quito y Guayaquil, consideran pues que acá todo está bien. Y ese es uno de los problemas mayores, es decir, cómo comunicar. Estamos pensando nosotros cómo reaccionar, inclusive estamos considerando la posibilidad como Cabildo del Agua y como ciudadanos cuencanos de irnos a hacer presente ante el edificio donde está el señor presidente de la República y irnos también hacia la Asamblea. Debo indicar, pero que hay excepciones en este campo. Una de esas excepciones es la realizada por la asambleísta suaya, abogada Sofía Sánchez, que fue quien consiguió el acceso al estudio de impacto ambiental que estaba también siendo vedado y escondido por el Ministerio de Ambiente, Agua Potable y Transición Ecológica, argumentando que este estudio era confidencial, lo cual era absolutamente absurdo. Fue la asambleísta Sofía Sánchez la que consiguió el apoyo en la Asamblea Nacional para que se logre acceso a este estudio de impacto ambiental que ha sido revisado, que justamente y del que justamente los resultados de esta revisión se presentarán hoy tarde a las 5:30 en la Facultad de Economía en el Salón Las Monjas. Enrique, vamos a estar pendientes y vamos a dar seguimiento y nos comprometemos a tener un nuevo espacio informativo para conocer ya en detalle lo que se va a presentar el día de hoy. Le agradezco, ha sido muy importante que usted haya dado estas alertas y más que nada ir creando conciencia en la población de lo que está pasando y lo que podría venirse a futuro con el tema de la minería en fuentes de recarga hídrica y en sectores altamente sensibles como son áreas de Cajas y de Quimsacocha y otros lugares más que tiene la provincia de La Suay y la ciudad de Cuenca. Le agradezco, Enrique, por haber estado en este espacio informativo. Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Gracias a Enrique Serrano, miembro del Cabildo por el Agua. Ha sido muy claro. Hay autoridades y esto compete y fue enfático en decir, alcalde de la ciudad de Cuenca,
Empresa Etapa, que es la que dota a 160.000 familias. ¿Qué pasa si Etapa no tiene agua? No hay dotación de agua nomás, para 160 familias. Multiplique por 4, estamos hablando de más de